Luces y sombras en los sumarios administrativos por las salidas al país. Mi nombre es Leonardo Espinosa, estamos en un nuevo capítulo de la ley en chileno y otras cosas, y hoy día analizaremos, como dije anteriormente, estas luces y estas sombras que me ha tocado ver en los sumarios administrativos respecto de las salidas del país e incluso podremos hablar algo de los casinos. Partamos. No te olvides de seguirme, de compartir y darle me gusta. Aquí el hecho que permite la iniciación de estos procesos sumariales es la infracción al reposo. Haber salido del país, haber ido al casino, haber ido al estadio, haber ido al concierto, evidentemente es la consecuencia de esta decisión que se tomó, que muchas veces, y ahí es cuestión de cada uno si creer o no, muchas personas no sabían, yo creo que el grueso sí lo sabía, pero hay algunos que evidentemente desconocían. Insisto, no estoy dando una valorización subjetiva de esta postura, pero ahí cada uno verá dónde le cae el zapato, pero me ha tocado ver de todo. Por lo tanto, sea un día, 2 días, una salida, 3 salidas, 4 salidas, aquí lo grave es la infracción al reposo. ¿Por qué es grave? No estoy hablando de gravedad como infracción al principio de la probidad administrativa, y ahí me adelanto un poquito con lo que voy a plantear, porque esa es la discusión jurídica que hay que dar. Esta infracción al reposo, ¿es una falta grave al principio de la probidad? ¿O es una falta al principio de la probidad? ¿O incluso es una infracción a tu obligación funcionaria de observar una vida social acorde a la dignidad del cargo, dejando de lado la probidad? Esa es la discusión que tiene que darse. Estoy hablando de un tema jurídico, no de valorización de la opinión que uno puede tener, de la opinión pública que se ha generado, de la cacería de brujas. ¿Y por qué digo cacería de brujas? Porque yo creo que hay dos grupos de funcionarios y funcionarias. Uno que no tiene espacio de movimiento, que no tiene perdón de Dios, por decirlo de alguna forma, porque efectivamente, teniendo feriado legal, utilizó una licencia. Estando con un feriado legal, extendió su feriado con una licencia o justificó su ausencia con licencia. Se cae dentro de estas tres hipótesis y evidentemente hay una historia detrás de ello que no merece ningún tipo de defensa, o bien la historia en el servicio ha demostrado que siempre obró de esa forma. No hay defensa posible alguna. O sea, por mucho que tú puedas aplicar ciertas atenuantes, evidentemente la infracción que se cometió y el abuso de la utilización de la licencia médica es lo que conlleva esta mirada de vista del fiscal que va a proponer destitución y lo más probable que la Jefatura Superior de Servicio apruebe. Ahora, respecto del otro grupo de funcionarios, hay que ir viendo el caso a caso. ¿Por qué? Y no estoy defendiendo lo indefendible. Ya dejé en claro a aquellos que no tienen espacio de movimiento. Pero vuelvo a insistir con los mismos ejemplos que han ido saliendo algunos más. ¿Qué pasa con aquel funcionario que llega a Chile a la 1 de la mañana y fue al médico a las 12 del día? ¿Por qué se le está proponiendo como sanción destitución? ¿Qué pasa con aquel funcionario que tenía solicitado su feriado legal con anticipación? Por ese motivo fue a médico viernes o sábado, se le dio licencia por 2 días o 3 días, él hace abandono del país a la 1 de la mañana, su licencia terminaba a las 23:59, pero pasó por el Policía Internacional a las 11 de la noche. Sí, evidentemente hay una infracción al reposo ya que concurre, ya que sale del domicilio para ir al aeropuerto para poder pasar Policía Internacional y subirse al avión. Pero ya el lunes partía su feriado legal o al término de su licencia. No puede aplicarse destitución en ese caso, desde mi punto de vista. Ahí está la proporcionalidad, siempre y cuando teniendo a la vista todos los antecedentes que pueden darse en ese caso. Ahí tenemos dos ejemplos clásicos en donde puedo demostrar que el fiscal está actuando prejuiciadamente, en donde no ve otra opción que no sea la destitución. No que no sea la destitución. No voy a hablar de otros temas personales que me ha tocado analizar, revisar, que evidentemente sí uno logra comprender la historia, que evidentemente es un grupo minoritario versus el grupo número uno, denominémoslo así, por grupo número uno, los que no hay espacio en movimiento, grupo número dos, que también podría ser destitución, pero sí podríamos analizar una medida disciplinaria distinta acorde a ciertas circunstancias, ¿ya? ¿Estás perdonando a aquellos que infringieron? No, no estoy planteando eso. Estoy planteando que cada situación es distinta una de la otra y que tenemos que tenerlas a la vista. En un dictamen muy antiguo del año 93-94 de la Contraloría, todos creíamos, bueno, me imagino que si yo hubiera estado en esa época también, eh, 93, año séptimo básico me parece, de quien hable. A un funcionario lo destituye el servicio por alcohólico
y la Contraloría lo devuelve en la prestación de los servicios a consecuencia de que tenía esta enfermedad de alcoholismo y pregunta qué hizo la institución por poder ayudarlo. Entonces, ¿qué pasa quizás con es que no quiero plantear los casos que me han señalado, pero hay situaciones personales que cada uno de los funcionarios y funcionarias que no están en el grupo número uno sí merecen una revisión distinta por parte del fiscal. Y el fiscal no está teniendo ninguna consideración porque ya se le entregó la orden que tiene que ser restitución todos. ¿Para qué vamos a hablar de aquellas jefaturas de servicio que han manifestado públicamente de que la única sanción viable es la destitución? ¿No podemos aplicar atenuantes? Es que esa es la discusión jurídica que tenemos que dar. Ese es el análisis jurídico que tiene que darse. ¿Cuánto costó para poder llegar a tener un recurso de amparo? ¿Cuántas muertes? ¿Cuánta sangre? ¿Cuántos reyes de por medio para poder llegar a esto? Y hoy en día que no tengan el debido proceso, los fiscales, hay algunos que tienen sumarios administrativos por más de 2 años y nadie dice nada, o un año, o cuánto dilata la iniciación de un proceso sumarial ley Carín, cuánto demora en que se resuelva un proceso ley Carín, y los fiscales están reduciendo los términos probatorios a 3, 5 días cuando el máximo pueden ser 20. O sea, por una parte me dicen el sumario puede durar todo lo que quiera porque los plazos no son fatales para la administración del Estado, pero para usted que tiene que defenderse, y esa es la clave de este podcast que es lo que quiero transmitir, no tiene derecho a defensa. Usted no tiene derecho a presentar pruebas. Usted no tiene derecho a presentar testigos de que fue funcionario, que cometió un error. Y además el fiscal restringe la cantidad de preguntas. El fiscal solamente le importa analizar si infringió o no infringió. Pero es que si esto se trata del sumario, sí, sí estamos de acuerdo que hay una infracción, pero tenemos que revisar caso a caso, tenemos que analizar cada situación en su mérito. Grupo uno no hay espacio de movimiento. Grupo 2 sí. Y aún así el uno tiene derecho a defensa, tiene derecho a pataleo, tiene que derecho a defenderse como gato a espalda porque no puede ser simplemente, porque para eso mejor hubiera sido una resolución tipo para todos, todos destituidos y que en tribunales se ventile, porque aquí todavía queda la lista del tribunal. El tribunal se mueve en un contexto totalmente distinto. Eh, la falta de preparación de algunos fiscales en cuanto a la tramitación del proceso. He visto que han utilizado inteligencia artificial, he visto que el ministro de Fe no está presente. La contabilización de los plazos, que lo empiezan a contabilizar desde el mismo día que se notifica, la contabilización de la carta certificada enviada. Es decir, tiene que haber un debido proceso, que es algo básico, 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 básico en cualquier Estado de Derecho. ¿Y cómo no vamos a tener a la vista ciertas atenuantes que pueden darse? ¿Fue una sola salida? ¿Fue en el fin de semana? ¿Fue el viernes y volvió el sábado? ¿Eso justifica la irregularidad que cometió? No, pero no puedes negar que no es lo mismo robar un peso o robar 1 millón de pesos. Por algo hay penas distintas acorde a los montos que eh, se robaron. Aquí es lo mismo, no es lo mismo haberse arrancado, entre comillas, a las 7 de la mañana a Mendoza a comprar mercadería, una persona que tiene DICOM, que volvió a la una, que tiene cómo demostrarlo, a una persona que viajó a Punta Cana el día lunes con una licencia médica de un profesional que nunca más vio en su vida, que le entregó una licencia por 7 días, que volvió justo el día que terminó su licencia. No podemos colocar en la balanza, no podemos colocarlo todos en la misma bolsa. La infracción es la misma, estoy de acuerdo, pero todos tienen derecho a defensa. Esa es la premisa. ¿Que puede llevarnos a destitución? Sí, pero la discusión jurídica que hay que dar, que no se está dando, que no se está haciendo un análisis, es si una infracción grave o no al principio de probidad. Como así hay fiscales que han cometido estos ciertos errores, hay fiscales que sí han tenido la consideración de analizar el caso a caso. Y sí han establecido los cargos una infracción a la probidad, pero que no han calificado como grave. ¿Por qué? Porque el dictamen de Contraloría señala claramente que cuando es calificada como grave, evidentemente eh, no da otra medida disciplinaria como definitiva con la destitución. Por lo tanto, ahí se las están jugando estos fiscales en ese sentido de haber revisado el caso a caso. Hay personas que encuadran los días administrativos, que utilizan los feriados legales, después los permisos sin goce, y hacen un Tetris que al final calza, y ahí evidentemente ya hay la decisión, depende de uno o no, de creer o no creer que esa licencia médica que salta dentro del feriado legal o dentro del permiso, recordando que estando con permiso sin goce no puede presentar licencia. Eso lo, lo vimos en un video que está subido en el TikTok y en el Instagram.
Pero bueno, eso harina de otro costal. Raya para la suma. Se están tomando las declaraciones de la presión que hacen los fiscales de que entreguen la información. Yo no estoy planteando que no deban entregarla, lo que estoy simplemente señalando que el fiscal no puede ser un enjuiciador que ya tiene a la vista su sanción. Siempre hay que ir analizando el caso a caso. Ahora, evidentemente en un caso a caso objetivo, eso es lo importante. ¿Ya? Pero vuelvo a insistir. Si no respetas un plazo correcto para el término probatorio, si no permites que presenten sus testigos, si no permites que se participe de este proceso, es decir, del término probatorio, que las unidades a las cuales se enviaron oficios puedan contestarlo en un tiempo prudente, porque hay algunos que están dando 5 días, evidentemente que aun cuando quizás esté la etapa procesal establecida y que se cumplió con ella, después puede pasar cualquier cosa en tribunales. Ya vimos una sentencia que ordenó el reintegro del trabajador de la Corte de Apelaciones, no recuerdo en este momento el número de error, pero raya para la suma, lo que más me molesta es lo que me incomoda, y esto, insisto, no estoy buscando ni clientes ni nada, porque siempre he planteado lo mismo del día uno, es que tenemos que respetar el debido proceso que existe en nuestro ordenamiento jurídico, que costó demasiado para llegar a ello. Entonces, borrarlo simplemente porque existe una instrucción desde arriba me parece un poco incorrecto. Así que eso, ese es el capítulo, no sé cuántos minutos quedaron, era simplemente plantear lo que me ha tocado ver. Entonces, en resumen, número uno, eh, la situación grave es la infracción al reposo. ¿Qué pasa con la gente que fue a los casinos? Yo creo que eso va a ser más difícil demostrar una falta grave de la probidad porque la mayoría dice que fue a almorzar, lo cual me parece un poco chistoso. O sea, de todos los casos que las personas se hizo el cruce de información, fueron a almorzar o a cenar y ninguno jugó, me parece sospechoso, ¿ya? Pero ahí el término probatorio, perdón, ahí la prueba que recae sobre fiscalía, a menos que tú demuestres que jugaste, ¿cómo te va a demostrar eso? Porque ahí la infracción va a ser haber concurrido al casino. ¿Pero jugó? ¿Cuál es la infracción? ¿Infringir el reposo? ¿Ir al casino? ¿Haber jugado? ¿Qué pasa con aquellos que tienen fianza? ¿Qué pasa con aquellos que administran fondos públicos? Esa arista va a estar entretenida porque va a ser más compleja que el tema de las licencias. Y la del estadio y el concierto también se infringe el reposo, pero va a haber también el mismo revuelo por haber ido al estadio. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo ir al estadio que haber ido al extranjero? Es lo mismo. En estricto rigor es lo mismo porque la infracción que se cometió en el ordenamiento jurídico es la misma, haber infringido el reposo. Y ahí el análisis que hay que hacer, vuelvo a insistir, dijo lo Dios, y me volví a dar la misma vuelta, pero es importante dejarlo en claro. ¿Hay una infracción grave al principio de la probidad? ¿O simplemente no observé una vida social acorde a la dignidad del cargo? ¿Se fijan? Artículo 58, 59, 833, 834. ¿Cuál de las dos infracciones, eh, cuál de las dos obligaciones yo incumplí? ¿Incumplí las dos? ¿Incumplí una? ¿Incumplí las dos gravemente o no incumplí gravemente? Ese es el análisis que hay que hacer. Entonces, retomemos. Número uno, hay dos tipos hay dos grupos de funcionarios para mí. Los que no tienen espacio de movimiento, que deben ser destituidos, y los que sí tienen defensa, que hay que ir viendo el caso a caso y que puede aplicarse el principio de proporcionalidad. Incluso llegar a una multa, no a la devolución, es otra cosa. Y ojo, ya se están rechazando las licencias, ya se están devolviendo los dineros, ya se está desafiliando a las personas. Número dos, los fiscales tienen que respetar el debido proceso. Número tres, deben dar un término probatorio más que suficiente para poder llevar a cabo una buena defensa por parte del sumariado. Número cuatro, la Jefatura Superior del Servicio tiene que analizar y ponderar todos los antecedentes que tenga sobre la mesa. Y si los funcionarios no son del grupo número uno, tenemos que tener a la vista las atenuantes. Así de simple. Así que eso, espero los tomates, los huevos podridos, pero es un análisis jurídico de la situación y no otra cosa. Un capítulo más de la ley en chileno y otras cosas. Espero que le haya gustado. Espero sus comentarios, críticas, lo que sea. Siempre disponible poder ayudarlos. No se olviden de darle me gusta y compartir.